¿Alguna vez sentiste una nostalgia tan profunda que no parecía de este mundo? ¿Un anhelo que no tiene causa? ¿Una tristeza que a la vez es hermosa? ¿Una punzada en el pecho que llega cuando menos te lo esperas? Tal vez fue al mirar las estrellas, o al oler tierra mojada, o al escuchar una melodía que no recuerdas haber aprendido. ¿Y si te dijera que eso no es tristeza, sino un mensaje de tu espíritu? ¿Que esa nostalgia infinita es la clave para recordar quién eres realmente? En este vídeo te voy a hablar de eso, de la nostalgia que no es de esta vida y de cómo ese recuerdo puede iniciar tu despertar. Vamos a recorrer juntos esa llamada secreta, íntima y diferente en cada uno, que es la nostalgia, algo que quizás llevas sintiendo desde siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede que te active por dentro. Comencemos. Hay un crimen que no se comete con armas, ni con derramamiento de sangre, sino con tiranía, silencio y tiempo. El crimen de borrar tu memoria, borrar tu identidad, no como humano, sino como ser espiritual exiliado en un cuerpo de carne. Porque tú no eres este cuerpo, ni tampoco esas ideas, ni esos recuerdos. Todo es implantado por una maquinaria ancestral. Tú no viniste aquí, fuiste arrojado. Te dijeron que viniste a aprender. ¿Y qué más? Todos creímos eso, pero luego de miles de vidas, miles de nombres, ¿y no aprendemos como para marcharnos? ¿No será que no vinimos? ¿No será que nos obligaron a milenios de prisión tras la reja de un alma que no nos pertenece? ¿Quién vendría a sufrir una vez tras otra? ¿A aprender qué? Si somos divinos, ¿qué más tenemos que aprender? ¿A vivir una experiencia humana? Ah, vale, pues ya viví una, ¿por qué repetir durante milenios? ¿Quién, en su sano juicio, ve este mundo hipócrita y siniestro y piensa que ha venido voluntariamente? Escucha unos momentos más y desata tu nostalgia. Ese mundo que imaginas mejor no está aquí, está en tu recuerdo. Te hicieron creer que eras hombre, que eras mujer, que eras alguien. Te enseñaron a rezar al enemigo que te ha enjaulado. Te enseñaron a amar tu celda. Te dieron espejos para que olvidaras tu rostro original. Pero el espíritu no muere, es eterno, solo duerme. Y hay algo tan antiguo como el primer grito de libertad que puede despertarlo. Una vibración, una imagen, un recuerdo que no viene de esta vida. Quédate, porque comenzamos a profundizar en tu nostalgia. ¿Qué mayor brutalidad puede ejercerse sobre alguien que borrarle la memoria de su identidad espiritual, de su esencia, y hacerle pensar que es un hombre? Condenados a vagar de vida en vida, de cuerpo en cuerpo, nacer y morir y volver a nacer sin recordar ni los milenios de presidio, ni la eternidad, en él y con el fin de los tiempos que fue tu origen. Aquellas verdes praderas de la infancia sobre las que caminar descalzo, el aroma a tierra mojada, recostarse bajo un cielo estrellado escuchando los grillos y por fin ver tu piel de plata con los ojos de la luna, el rumor de las olas que te hablan, justo allí, que no está aquí, justo allí tras el espejo, cuando los pájaros cantan, allí descubres la verdad. La verdad de esas praderas verdes y luego secas, donde pican los mosquitos, donde caminas con zapatos o te rompes los pies, donde el cielo y las estrellas conspiran contra ti para dormirte, mientras la luna ríe porque tu escamada piel plateada te asusta. Esas olas que te ahogan en resacas,
y los pájaros que vuelan con tus alas. Terrible la prisión del espejo reflejado del reflejo, una de cal, una de arena, dando vueltas en el tiempo, como en una lavadora que termina su programa y sales limpio, sin memoria, suelto al mundo para un nuevo uso y después otra nueva lavada, siendo eterno sin percibirlo, siempre mirándote al espejo. Y así, una vez y otra, hasta que un día, en aquella pradera con luz verde de la infancia, mientras tu abuela te canta una canción o quizás te cuente un cuento, allí, en un punto sin retorno, donde el espejo no refleja si no miras, allí dejas de mirar y entonces ves. El pasado y el futuro se desintegran en el eterno infinito que habitamos y entonces sabes que vuelves a casa. ¿Por qué la nostalgia? ¿Qué es la nostalgia? No es un recuerdo de esta vida, es el eco de otra existencia, de tu verdadera existencia, una reminiscencia de lo que fuiste antes de ser arrojado a este mundo. No es tristeza, es una llamada interior. Hay quienes la sienten al escuchar una melodía antigua, lo que llamamos canción infantil. Otros cuando miran el cielo estrellado o al caminar descalzos por un bosque húmedo. Esa punzada fría en el alma que no se puede explicar con palabras corrientes. Ese anhelo sin forma, sin causa ninguna. Eso que se siente y que es difícil de explicar, pero que seguro que tú estás entendiendo. Esa añoranza que no sabes a qué. Eso es el espíritu recordando que no pertenece aquí. En la sabiduría hiperbórea a eso se lo llama mine, la memoria de sangre, la nostalgia infinita que se siente antes del éxtasis místico. Es la llave sagrada a la memoria. La nostalgia no nos trae un recuerdo claro de hiperbórea, porque no se puede recordar de ese modo en este estado de prisión, pero sí es una señal, una grieta en la ilusión, una vibración del espíritu que despierta. Es como un recuerdo de otro mundo, una reminiscencia de felicidad perdida, Edén, paraíso, cielos conocidos y olvidados. Porque incluso en la celda más profunda, el prisionero que siente nostalgia por la libertad perdida puede dar con la salida secreta. No así el prisionero que se piensa voluntario y acepta su estado, incluso amando sus barrotes, pensando que el Edén está aquí. No quiere escapar quien desconoce su condición de cautivo. Solo si se experimenta la nostalgia, el recuerdo de la libertad perdida, se revolvería en su celda para buscar la salida. Pero la salida no está en los libros, ni en las religiones, ni en los falsos salvadores gurús titulados. Está en la sangre astral, en la memoria de cada uno, ese temblor sagrado que se activa con la nostalgia y es cuando la mine despierta, es cuando se produce el contacto con una verdad olvidada, hecha inconsciente, la reminiscencia de la divinidad perdida y la certeza interna de pertenecer a un orden de existencia espiritual. Cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. El espíritu comienza a recordar, pertenece a otro lugar, un orden de existencia puro donde la materia es imposible y la libertad absoluta y eterna. Quien siente esa nostalgia verdadera no vuelve a dormirse del todo. La nostalgia es el primer paso para convertirse en viria despierto,